Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar a repasar algunos conceptos que lo más seguro es que producto del paro se les haya olvidado y es importante tenerlos en cuenta para comprender lo que hoy vamos a trabajar. Miren, cuando hablamos del paso, ¿cierto? De las explicaciones míticas a las explicaciones racionales, estamos diciendo que dejamos de lado las cosmogonías, aquellas narraciones que tienen como personajes principales o cuyo eje central es Dios, ¿cierto? La creación y su intervención divina en el mundo, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando pues de la mitología griega, por ejemplo, resaltamos Poseidón, Zeus, Eolo, dios de los vientos, ustedes inclusive pueden resaltar la mitología nórdica, pueden resaltar a Odín, a Loki, que tiene su serie, no me la he visto, pero me dicen que es buena, Thor, ¿cierto? Y que, por ejemplo, hemos visto pues en el universo Marvel toda esa mitología. Hay unas muy buenas páginas de YouTube que narran mitos de todas las civilizaciones. Se las recomiendo. Ahorita, antes de terminar la clase, le muestro la página que estoy siguiendo por YouTube, donde hay muchas narraciones míticas. Entonces, fíjense que les había comentado que el paso de las explicaciones míticas, de las explicaciones cuyo eje principal es Dios y su poder, ¿cierto? Y su intervención divina en el mundo, cómo creó el mundo, cómo creó todo lo que acontece. Obviamente, este tipo de explicaciones va a ser insuficiente con el desarrollo histórico del comercio. Si nos ubicamos en Grecia, ¿cierto? Ustedes, como pueden ver, vamos a buscar aquí un mapa, Europa. Miren, si podemos ver, Europa estratégicamente se encuentra muy bien ubicado, miren. Y Grecia, miren, tiene acceso al mar, ¿cierto? Todo esto es el Mediterráneo. Aquí tenemos el estrecho de Gibraltar, esto es España. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, tenemos el mar Negro, tenemos el Egeo y el Carpio, ¿cierto? Chicos, geográficamente Grecia está bien ubicado. Es un punto comercial fundamental entre Europa, África y Asia. Entonces pónganse a pensar, con el desarrollo de las actividades comerciales, los europeos, y en este caso, pues los griegos, pueden ir de un lugar a otro. Yo aquí pongo A, B, C y D, pues que representan distintas civilizaciones. Y cada civilización puede tener su interpretación, su idea, su Dios creador. Por ejemplo, ¿cómo se creó los hombres? Los dioses griegos, partiendo de Zeus, dan su propia explicación. Si vamos a la mitología nórdica, tiene su propia explicación. Si vamos a la civilización egipcia, tiene su propia explicación, ¿cierto? Y si vamos a, no sé, a la China, también encontraremos explicaciones diferentes con respecto a la creación o el origen del mundo. Pongamos a Hernán. Hernán le gusta consultar, le gusta investigar. Y Hernán, griego, emprende una ruta comercial, pero a su vez quiere conocer la cultura, las creencias de otras civilizaciones. Hernán parte de la civilización A y llega a la B. Allí va a encontrar que el dios creador, ¿cierto? Zeus, por ejemplo,
no hizo el hombre a través de polvo, ¿cierto? La Biblia dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Somos hechos de barro, ¿cierto? De hecho, la explicación de la existencia del hombre en Zeus, en la mitología griega, es algo similar. Él tiene dos vasijas y las vasijas tienen arcillas negras y arcilla blanca. Y obviamente lo negro representa lo malo, lo oscuro, mientras que lo blanco puede representar lo bueno, lo divino. Entonces él crea el hombre según a su gusto, con mucho blanco, con poquito negro, mitad blanco, mucho negro, mucho blanco, ¿cierto? Él decide cómo puede distribuir el bien y el mal en los hombres. Y si vamos a la A, que de pronto puede ser cristiana, tiene sus raíces hundidas en Dios como ser creador, ¿cierto? Y si vamos a Génesis y leemos Génesis, encontramos que allí está la explicación de cómo Dios creó todo lo que existe. Y cuando termina cada día y dice, y Dios vio que todo era bueno. Obviamente, el cristianismo tiene ideas diferentes a la mitología griega, pero parecen ser similares. Si vamos a la mitología nórdica, vemos que el hombre es la combinación del accionar de diferentes dioses, ¿ya? Otro les da sabiduría, otro lo talla en un árbol, le pone ojos, le da el habla. O sea, es el accionar, el hombre es la creación o el accionar de distintos dioses. Ok, es el accionar. Y si de pronto nos vamos a, a la mitología egipcia, encontramos a un montón de dioses como Ra, Anubis, y pues cada uno pues tiene una historia distinta de cómo se creó el universo e inclusive de cómo va a terminar el universo. Pero si ponemos a Hernán, que es un estudiante juicioso, que le gusta investigar, que le gusta indagar, que se apropia de los temas y dice, voy a consultar la A y aprende de la A, pero va a la B y también aprende de la B, la C y la D. Hernán va a generar o va a tener cierta confusión porque no va a saber en qué creer. Creo en lo que me dice A, lo que me dice B, o lo que me dice C, o lo que me dice D. E inclusive dentro de las mismas civilizaciones hay vertientes distintas de la creación del universo y del hombre y de todo lo que acaece. Eso pues generaría una confusión aún mayor. Eso da a entender que las explicaciones míticas no son suficientes como métodos, como herramientas para poder comprender todo lo que acaece o todo lo que me rodea, el mundo, el cosmos, porque genera confusión. Muchas ideas, demasiadas creencias, demasiadas opiniones y eso genera confusión. Entonces, ¿qué haría Hernán? Bueno, Hernán diría, bueno, las explicaciones míticas en palabras castizas pues no sirven. Creer en los dioses no sirve, entonces vamos a buscar una razón, una explicación que sea universalmente válida para todos, es decir, que sea válida en A, que sea válida en B, que sea válida en C, que sea válida en D. ¿Ya? Porque, hoy repito, los mitos no son suficientes. Los mitos generan confusión. Cada civilización tiene su propia explicación. Entonces busquemos una que sea válida para todos. Desechemos las explicaciones míticas por ser insuficientes, por ser confusas y busquemos explicaciones racionales. Fundamentadas, obviamente, ¿qué? En la razón. Fundamental en la investigación pseudocientífica o precientífica, porque obviamente los presocráticos, que son los primeros filósofos y son los primeros que comienzan a indagar, comienzan a escudriñar el mundo con otra mirada, no con miradas de un ser divino, creador de todo lo que acaece, sino que comienzan a buscar explicaciones fundamentadas en la observación, en la demostración y en la inducción y deducción, ¿ok? Que son métodos o herramientas que utilizan los hombres de ciencia para acercarse a los fenómenos que acaecen en la naturaleza. Entonces, buscamos una explicación racional. Así ya Hernán no va a decir, bueno, hay que creer en lo que dice A, pero de pronto el DB lo coge por el cuello y dice, ¿cómo que vamos a creer en lo de A?
Mi Dios es el Dios verdadero. Entonces viene Hernán y dice, pero un momentito, seamos hombres racionales, seamos hombres de ciencia, indaguemos, analicemos la naturaleza y miremos qué principios, qué reglas, qué axiomas podemos encontrar en él. Y encontramos que surge un nuevo tipo de explicación, ¿ya? Una explicación fundamentada en el método inductivo, los presocráticos. Sí, esos que están antes de Sócrates. Pero recuerden que yo les dije que los presocráticos no es solamente porque es que estaban antes de Sócrates. Muchos de ellos fueron contemporáneos a Sócrates. Pero es que lo que caracteriza al presocrático es su interés en la naturaleza, en investigar los fenómenos naturales y encontrar cuál era el principio, el origen, el arjé de todo lo que acaece o de todo lo que existe. Es allí donde surge o se dan los primeros pasos de filosofía. Miren, acá hay una descalificación de las explicaciones míticas, de las explicaciones cosmogónicas, y buscamos unas explicaciones racionales o cosmológicas. Desechamos los mitos, ¿cierto? Desechamos las teogonías y nos fundamentamos en la razón, en la pseudociencia, en la inducción. ¿Qué es la inducción? Es el método científico a través del cual, a partir de casos particulares, yo llego a una teoría general o una afirmación general. Por ejemplo, si yo veo silla amarilla, silla amarilla, silla amarilla, silla amarilla, entonces yo puedo concluir que todas las sillas son amarillas. O por ejemplo, que todos los cisnes son blancos. Si es blanco, si no es blanco, entonces todos los cisnes son blancos. La dificultad de este método inductivo es que si nos encontramos con un caso particular que no ves que esta ley, desmorona la ley por completo. Esa idea de que todos los cisnes son blancos es mentira porque hay cisnes negros. O porque todos los pingüinos son blancos y negros. Hay un cisne amarillo, un pingüino amarillo. Así que el método inductivo es bastante problemático, pero es el método que utilizaron los primeros presocráticos. Por ejemplo, Tales de Mileto. No lo voy a explicar todo porque el tema es simplemente un repaso. Tales de Mileto. Tales de Mileto señala, por ejemplo, vive en Mileto. Vamos a buscarla aquí en el mapa. Ubicamos a Mileto. Miren, aquí está Mileto. Mileto es una ciudad griega, es un puerto, ¿cierto? Y Mileto, así como si estuviésemos en Cartagena, Hernán el Cartagenero, Mileto, ¿cierto? Tales de Mileto, ¿qué observaba cuando se paraba en la bahía? Agua, agua y más agua, así como cuando tú te paras en Marbella y miras, ¿qué ves? Pura agua. Tales de Mileto encontró que el agua se encontraba en abundancia. Recuerden que el mundo es un 70% cuerpos de agua, tiene toda la razón. Y más que el hombre, el cuerpo mismo del hombre es un 70% líquido, agua. Y aún más, nosotros, los seres vivos, los hombres, los humanos, las plantas, los animales, por ejemplo, necesitan, todos los seres vivos necesitan agua para poder vivir. ¿Cuánto puede durar? ¿Quién investiga allí y después me dice? ¿Cuánto puede durar un hombre o una persona sin tomar agua? Creo que máximo son 3 días y algunas personas pueden durar 5 días, pero consulten bien ese dato. Entonces, Tales de Mileto parte de la abundancia. Ok, ok, listo, 3 días. Entonces, Tales de Mileto parte de la abundancia del agua, parte de la importancia que tiene o lo trascendental que puede ser para los seres vivos, para las plantas, para los animales. Él mira cómo cae el agua y cómo el agua es fundamental para las plantas. O inclusive, cómo en el agua, ustedes han visto, cualquiera que ha crecido en barrios donde las carreteras no están pavimentadas, ve el charquito de agua. Y después vemos en el charquito de agua el gusarapito. Vemos el sapito, ¿cierto? Y vemos allí el ciclo de la vida del sapo, del gusarapo, y termina siendo. Ustedes, el colegio que está cerca, pues, a la zona turística, y encontramos agua por doquier. Y ustedes ven que en el puente que está allí, la gente pesca y saca sus peces.
El agua es un elemento vital, ¿cierto? Es fundamental para la vida. Además, léanse el texto de Oparín, Origen de la Vida, y encontrarán que el agua es el elemento fundamental. Ahora, si analizamos a su discípulo Anaxímenes, Anaxímenes va a decir que el aire inclusive es mucho más importante que el agua. Tú puedes durar 3 días sin tomar agua, pero sin respirar, pues yo creo que yo puedo aguantar máximo minuto 20 segundos, minuto y medio, ¿ya? Hay gente que aguanta mucho, pero mucho más. Pero no sé, 1 hora, 2 horas no podemos aguantar sin respirar. Así que el agua termina siendo, o estaría por debajo de la importancia que tiene el aire, ¿ya? Para las plantas de igual manera, para todos los seres vivos. Y en abundancia, quizá encontramos mucho más aire, mucho más de estas partículas que, pues, que del agua misma, ¿cierto? Ahora, más el agua tiene H2O, tiene oxígeno, ¿cierto? Así de sencillo. Encontramos oxígeno por todos lados. Así que, y después encontramos, por ejemplo, a Heráclito que nos dice el fuego. Bueno, no realmente, él no se refiere al fuego, fuego, que tú metes la mano y te quemas, sino se refiere al devenir. ¿Qué es el devenir? El movimiento, el cambio, que nada permanece igual. Él dice, una persona no puede bañarse 2 veces en el mismo río. El río es una fuente lótica, es decir, que anda en movimiento. Léntico que no se mueve y lótica que anda en movimiento. Entonces, tú te bañas en el río, te metiste eh, en el río, en el Amazonas, te bañaste y a los 5 minutos te metes otra vez, te bañaste en el río Amazonas, pero no con la misma agua porque el agua corrió, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que las cosas andan en constante movimiento. Y eso muestra los contrarios, frío, calor, creación, destrucción, blando, duro. Okay. Cada presocrático tiene su propia interpretación a través de la investigación, a través del método inductivo, cómo se originó el mundo. Miren, y todo lo que acá dice o todo lo que existe. Miren que los presocráticos pretenden explicar la realidad que existe a partir de algo, un principio, un arjé. Y este arjé se encuentra completamente en todas las cosas, en el computador, en el libro, en la silla, en los árboles. Bueno, hay que hacer una claridad. Bueno, yo lo hago pensando, pensando en lo que tengo aquí al alcance a la vista, pero realmente él o los presocráticos indagaban sobre lo que no es creado por el hombre, ¿ya? Lo que no es creado por el hombre. Por ejemplo, los animales, el hombre mismo, la naturaleza, los ríos, todo esto, obviamente hay que buscarle un principio, un arjé. Sabemos que las sillas, por ejemplo, son un derivado de un árbol, pero sabemos que lo creó el hombre, ¿ya? Pero estamos buscando el principio, el elemento constitutivo de ese árbol, o el que es hecho, pues, una silla, ¿ok? Hasta me hice entender, ¿en qué periodo surgieron estos presocráticos? En el siglo séptimo algunos, ustedes pueden consultar, pueden encontrar siglo séptimo o siglo sexto antes de Cristo, ¿cierto? Esto ya lo trabajamos, esto lo desarrollamos. Es más, aquí tenemos algunos de estos presocráticos. Tenemos a Tales de Mileto con el agua, decía que la tierra pues flotaba sobre el agua. Tenemos a Anaximandro con el apeirón, Anaxímenes con el aire, Pitágoras con los números. Él decía que el mundo era matematizable, todo puede ser traducido a relaciones y a números. No vemos los números pasar, pero sí vemos la relación que existe entre los distintos objetos. Por ejemplo, 3 sillas, ahí estamos viendo la relación de 3 objetos y el número 3. Empédocles que habla de los 4 elementos, Leucipo, Demócrito que hablan del átomo, ¿cierto? Hoy sabemos que el átomo es una partícula que es un elemento constitutivo de todo lo que existe, pero el término átomo en griego significa indivisible, es decir, que no se puede dividir. Aunque nosotros sabemos que el átomo está conformado por electrones, protones, neutrones. Y pues, dependiendo del modelo atómico, porque hay distintos modelos atómicos, uno también puede ver las órbitas sobre las que giran y se mueven esos protones, neutrones y electrones. ¿Ok? Me parece muy inteligente por parte de Leucipo y Demócrito. Entonces, fíjense cómo ellos, o los presocráticos, los primeros filósofos, no apelan a dioses, no apelan a dioses, apelan a la investigación precientífica,
observan en la naturaleza, observan la realidad, hayan principios y explicaciones que pueden ser válidas para todos, para la civilización A, B, C y D, y dejar de lado las explicaciones míticas. Ahora, ¿los griegos dejaron las explicaciones míticas? Pues no, ellos siguieron con sus explicaciones míticas y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuando comienza a narrar un poco de la historia de Sócrates en la Apología, que es un texto, los diálogos platónicos, que es el primer diálogo de Platón en los diálogos de juventud, y habla del juicio que le hicieron a Sócrates. Apología, el término apología que significa defensa. Bueno, vamos aquí, voy a expresar un poquito. ¿Qué diferencia hay entre los que trabajamos antes y los que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar los sofistas y Sócrates. Espero que me alcance el tiempo. Pero, ¿qué diferencia hay? Primero, que estos, los presocráticos, centraban su interés en la physis, que significa naturaleza. Miren que yo estoy hablando de cuál es el principio, cuál es el arjén de todo lo que existe, de todo lo que acá es. Mientras que los sofistas y Sócrates van a centrar su interés en el hombre. Es decir, aquí va a haber un giro filosófico. Se va a pasar del análisis de estudios de la naturaleza a una filosofía de carácter antropológica, porque va a centrar su interés en el hombre. De hecho, antropo, hombre, lógica o logía de estudio, ¿cierto? No se va a centrar su interés en el hombre. ¿En qué temas? Por ejemplo, en la ética, en la política, el conocimiento, el amor, aquello que compete al ser humano, aquello que compete al hombre. ¿Y cuándo surge? En el siglo V antes de Cristo. Y esto tiene su explicación. ¿Ya? En este periodo, todo profesor de sociales siempre dice, la democracia surgió en Atenas, en el siglo V. Ahora, la democracia ateniense es muy distinta a la democracia actual. La democracia ateniense era una democracia directa. El pueblo se reunía en el ágora, en la plaza de mercado, así como ahorita estábamos hablando hace días de la plaza de mercado, donde se formó la reyerta, ¿cierto? Donde le metieron la trompa a Llorente, ¿cierto? Y comenzó la revuelta y la búsqueda de la firma del acta de independencia. Aquí también fue en el Ágora se reunían los hombres de 21 años hacia arriba, adinerados, aristócratas, con gente de plata que se podía dedicar a la política, a la filosofía. El resto del mundo se tenía que dedicarse a buscar el diario, el pan de cada día para poder sobrevivir. Las mujeres en casa, los niños en casa, o los niños estudiando en los extranjeros no se podían meter en estos temas. Sin embargo, ahorita voy a resaltar un extranjero, Protágoras, que a pesar de ser sofista, Sócrates y Platón no gustaban de los sofistas, pero este señor Protágoras gozaba de una gran reputación y gozaba de un gran respeto, inclusive por parte de Sócrates y por parte de Platón. Pero de él hablaremos ahorita. Entonces, estos señores surge, eh, el movimiento sofista surge en este siglo, en el siglo V, en el pleno desarrollo de la democracia. Y la democracia es ejercida por el hombre, no es ejercida por los animales. ¿Cierto? La democracia es un asunto de humanos. Y entonces los sofistas de allí van a partir. Los sofistas, de hecho, el término sofista significa, bueno, parte del griego sofos, que es sabio. De hecho, ellos se autoproclamaban ser sabios. ¿Ya? Y a mí me encanta la filosofía o el pensamiento sofista porque digamos que son muy, pero muy contemporáneos, mucho más que Sócrates, a pesar de que este es siglo V antes de Cristo. Les adelanto algo, por ejemplo, los sofistas decían que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso decía Protágoras, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Pero resumen la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, cada quien tiene su propia verdad o interpretación de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, alguno de ustedes puede tener aquí en la mesa un platico de, de, de remolacha y comérsela con una sabrosura, con una delicia. Delicioso, mami, échame más. A mí me parece horrible la remolacha, ¿cierto? Hay momentos donde nosotros entramos en discordia, en tensión, en disputa, en pugna con otras personas porque no tenemos ideas iguales o similares.
Ahí está la riqueza humana. Cada quien puede interpretar el mundo y dar su propia opinión. Si nosotros colocamos un balde de agua, metemos un palo, y yo lo veo desde acá, y Juan David lo pongo al ladito del palo, nosotros vamos a tener perspectivas diferentes de cómo es ese palo. De pronto él lo ve quebrado y yo no lo veo quebrado. O yo lo veo quebrado o él no lo ve quebrado. Y si vamos, ¿se acuerdan de los zapatos? Zapatos rosados o azules. ¿Se acuerda? Y también me acuerdo de estos. Este zapato y el del vestido también. Aquí está. ¿De qué color ven ese vestido? O sea, yo veo rosado y veo blanco con dorado. ¿Alguno lo ve de otro color? A ver, chicos, ¿alguno lo ve azul? Yo no veo azul por ahí. ¿Tú lo ves? Bueno, algunos lo ven color azul, otros lo ven color celeste. Entonces, fíjense que podemos tener una interpretación distinta de lo que existe, de lo que acaece, de lo que hay en el mundo. Los sofistas sostenían eso, cada quien tiene, pero no solamente con respecto a la interpretación del mundo o al conocimiento, sino inclusive de la ética o la política. Algunos pueden pensar, por ejemplo, que Duque es un buen presidente, otros pueden pensar que es un mal presidente. Unos pueden pensar que Uribe es buen presidente, otros pueden pensar que es un mal presidente. Otros piensan que Petro puede ser un presidente, otros piensan que puede ser mal presidente. Cada quien tiene su propia interpretación. A algunos no les gusta la democracia, a otros les gusta la dictadura, por ejemplo. Pero en definitiva, cada quien tiene su propia verdad. Wesley, por ejemplo, puede considerar que la infidelidad no es nada mal, ¿ya? Que el hombre por ser hombre es infiel, no pasa nada. Otros pueden considerar desde una perspectiva muy religiosa que es completamente equivocado y que eso es pecado, ¿ya? Entonces fíjense que cada quien puede tener su propia interpretación de la realidad. Los sofistas me parecen muy contemporáneos cuando dicen eso, cada quien tiene su propia verdad o interpretación de la realidad. Pero entonces vamos a analizar los sofistas. Primero los sofistas y después sobre si nos alcanza el tiempo. Tenemos que aquí hay un giro antropológico. La filosofía vira, cambia de dirección y comienza a analizar el hombre. Pero como les dije, esto se debe al contexto histórico y obviamente al surgimiento y desarrollo de la democracia en Atenas. Miren, aquí hay algunas características importantes de los sofistas. Pero yo aquí tengo una presentación. Esta habla del mito de logos y eso lo trabajamos. Aquí tenemos los sofistas. Miren qué dice. ¿Quién me ayuda con la lectura? Este pedacito, ¿sí se lee? ¿Sí se alcanza a ver bien? Alguien que tenga computador, dale, por favor. Siglo V antes de Cristo. Ok, los sofistas se autoproclamaban sabios. ¿Ya? Sabían de todo un poco, de ciencia, de ética, de política. Eran maestros profesionales, cobraban por enseñar. Otra cosa que odiaba Sócrates y Platón. Porque si analizamos el término filosofía, es amor a la sabiduría. Sócrates, bueno, Sócrates diría que él no enseñaba, él departía con los demás. Pero de una u otra forma, Sócrates, en su departir, en su charlar o dialogar con los jóvenes de Atenas, él no cobraba, porque él decía que se debe enseñar por amor, no por interés. ¿Ok?
Así también pensaba Platón. Por eso el término filosofía, amor a la sabiduría, no amor al dinero. Pero yo digo, ¿y qué? Si este movimiento, estos sofistas, eran grandes sabios, eran muy elocuentes y podían enseñar a los jóvenes de Atenas a utilizar de manera adecuada la palabra, a enseñarles las estrategias para poder convencer, para poder persuadir. Es decir, los sofistas eran unos grandes profesionales de la retórica. Esa es la herramienta del sofista, la retórica, el arte del buen hablar, del dirigirse al público, del persuadir, convencer al público. Ojo, no es parla por sí sola, no es parla por sí sola. En un principio posiblemente, pero posteriormente los sofistas comenzaron a hacer una teoría de la elocuencia, como digamos que como copiar, redactar, organizar cuáles son las estrategias más convincentes que se pueden utilizar para persuadir a un auditorio. Un buen orador debe reconocer las características, por ejemplo, del auditorio a quien se dirige. Por ejemplo, si al profesor Nayib lo invitan a una conferencia en la ONU para que charle sobre la situación que está pasando en Colombia, listo. El profesor Nayib no va a ir puede ser cartagenero y todo, pero no va a ir de guayabera, no se va a poner la pantaloneta cortica y va a aparecer entre puntas. ¿Quién me va a prestar atención a eso? Ninguno. Entonces el personaje tiene que vestirse de etiqueta, impostar la voz, hablar de manera bastante refinada, con los términos adecuados. Pero si el profesor Nayib aspira a ocupar un cargo público, alcalde, consejo, etcétera, y va a un barrio popular, el profesor Nayib no va a ir de etiqueta, ¿cierto? Sino que va a ir muy coloquial, un jeansito, unos zapaticos deportivos, un suéter, una gorrita, que parece pinta de político cuando va a barrios de escasos recursos. Y hasta le habla de tú a tú, hasta dice PRI, mi hermanito, yo nací aquí, yo también le he luchado. Se colocan a la par del auditorio, porque reconocen que de una u otra manera, si me coloco por encima o por debajo de mi auditorio, no voy a poder convencerlos. Eso es muy claro. Yo con ustedes puedo utilizar términos bastante neutrales o elaborados en mi explicación en la clase, pero después no me entienden. ¿Ya? Siempre me quedó sonando una frase de un filósofo que, si mal no estoy, es Weisman, señalaba que, pues, uno debe hacer la filosofía algo sencillo. Y más si estamos haciendo filosofía para niños, algo sencillo, no algo que aburra o que nadie entienda. Imagínate yo hablando allí bastante, pues con términos bien filosóficos y tal, no me entienden y se aburren. Entonces los sofistas son, o sea, lo mejor. Imagínate, Welly, que los sofistas te den esas herramientas para convencer o persuadir. Y si tú quieres salir a una fiesta y tu papá no te deja, los convences. Si te gusta una chica, aunque uno sea maluquito, la elocuencia te puede permitir levantártela. Sócrates dicen que era feo, feo, como un sapo, chiquito, gordito, ojos saltones, cachetón, nariñata. O sea, Sócrates era maluco, pero tenía un gran uso de la palabra. Ahora, Sócrates no es sofista. Lo señalaron, lo tildaron de sofista, pero él decía que no. Yo odio a Sócrates. Para mí Sócrates es hipócrita y después les voy a explicar por qué. Pero hay que reconocer la importancia pues, que tuvo la filosofía. Vamos a analizar un poquito más. Este video no sé si vaya a salir bien. Yo voy a ponerlo un momentico. Si no, continuamos la clase.
y les paso el link posteriormente. Yo creo que no porque este computador no da para tanto. Vamos a ver. Voy a buscar aquí en YouTube. Vamos a ver. Yo creo que se va a escuchar entrecortado, pero voy a hacer intento. Los sofistas. El video dura muy poco, como 7 minutos. Sí, 7 minutos exactamente dura el video. La cobertura de Claro es única, porque somos la red número uno en experiencia de cobertura 4G global. Vamos a ver. Chicos, me dicen si por favor se escucha bien. Si no, pues continuamos la explicación. Ahora, chicos, ahí hago un paréntesis. Fíjense la importancia que va a tener el sofista. Si el sofista le enseña a los jóvenes atenienses a hablar de manera correcta, a ser convincentes y elocuentes, sus ideas políticas o sus ideas para transformar la ciudad van a ser las elegidas, ¿cierto? Un buen político debe ser una persona que además de tener buenas intenciones, ser bastante elocuente para poder convencer o persuadir. Aunque al sofista no le importaba la verdad o no le importaba si el otro, si a quien le estaba enseñando, iba a tomar la retórica o el arte, iba a desarrollar el arte de la palabra para poder engañar o embaucar. No. Al sofista le interesaba recibir su pago, su compensación, ¿cierto? Por lo que va a enseñar. Ahora, ¿qué va a hacer esa persona? No es competencia del sofista, algo muy contrario a lo que piensa Sócrates.
Bueno, chicos, ahí resume, este video resume muchas cosas que ya he dicho en torno a los sofistas. Vamos a leer aquí en esta presentación la retórica. Ustedes han visto esa película, ¿cierto? Que no deberían vérsela porque no está para sus edades. Esa película se llama El Lobo del Wall Street. El Lobo del Wall Street, este señor, Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Él se convierte en una persona muy, muy rica porque es capaz de persuadir, es capaz de convencer. Bueno, va a embaucar, va a engañar a muchas personas. Pero de una u otra manera, el uso de la palabra o el correcto uso de la palabra, pues se pueden lograr muchas cosas. Algo sencillo como conseguir novia, conseguir pareja, hacer una buena exposición, pero también para embaucar, para robar, para engañar. Así que hay que desarrollar este arte, esta disciplina, pero pensando en lo bueno, no piensen en lo malo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Dale, Sebastián.
del retorno. Ya, dale, hasta ahí. Chicos, insisto, al sofista no le interesa si lo que está diciendo es verdadero o falso. Su intención es convencer, su intención es persuadir. Ahora, al enseñarle a los jóvenes de Atenas el arte de la retórica, porque no solamente es hablar, sino que tienen su propia teorización, o sea, tienen una organización, tienen métodos, estrategias para utilizar y poder convencer a las personas. Léanse un texto extenso, se llama Teoría de la Argumentación, de Shane Perlman, por ejemplo. Allí encontramos, es más, cuando estemos en 11 vamos a trabajar las falacias. Las falacias son, y la han escuchado por ahí del humorista este cartagenero, el Papi Guaylo, cuando él dice, eso es pura falacia, pero quizás de pronto él ni siquiera sabe qué es falacia. La gente cree que las falacias son mentiras. No, las falacias son errores argumentativos. ¿Las falacias son malas? Pues no sé, yo diría que no. Todo lo que me sirve para convencer, para el profesor Nayib, es bueno. Porque es que el retor, el orador, su fin o su objetivo final es convencer. Si tú crees que tu papá te dé permiso para ir a una fiesta y él dice que no, tú primero le dices lo bueno, lo cariñoso, ¿cierto? Lo bondadoso y lo buen padre que ha sido conmigo. Le prometo que voy a ser el mejor hijo, el mejor estudiante, que me voy a portar en la fiesta, bien en la fiesta, que no me voy a portar mal, que voy a llegar a la hora sugerida por mi padre y por mi madre. Ay, me daré permiso. Ahora, que llegue esa hora es otra cosa, pero la intención fue convencer, fue persuadir. Por ejemplo, ¿han visto la publicidad utiliza mucho las falacias? Uy, ¿y cuánto dinero no puede generar la falacia? ¿Han visto la propaganda por ejemplo, de La Roca, de Wayne Johnson, por ejemplo, que es el actor mejor pagado del mundo? O vemos las propagandas de Cristiano Ronaldo, o vemos las propagandas de Messi. Utilizar a estas personas en propagandas cuyos productos, obviamente, no sé, Head and Shoulder, Head and Shoulder, por ejemplo, un anticaspa, ¿cierto? ¿Acaso Cristiano es, no, Cristiano es Clear Man, por ejemplo? ¿Acaso Clear Man, acaso Cristiano Ronaldo es, no sé, dermatólogo, eh, e inclusive si es estilista, no tiene conocimientos sobre ese tema. Pero como sabemos que es una figura pública y lo que hace él mueve el mercado, Cristiano Ronaldo quitó de la mesa dos Coca-Cola. Dos Coca-Cola. Si uno va a la tienda, esas Coca-Cola valen 1.500 y 1.500, 3.000 pesos. Echó 3.000 pesos a un lado. ¿Cuánto hizo perder a Coca-Cola? Más de 4.000 millones de dólares. Ese movimiento. O sea, lo que hace Cristiano, la gente lo replica. Yo una pregunta. ¿Cristiano es nutricionista? ¿Cristiano es médico? ¿Qué autoridad tiene Cristiano en el campo de la nutrición o de la salud para decirme que consumir Coca-Cola es malo? Yo le creo si un médico lo hace. Es un médico, es un nutricionista. Lo que pasa es que Cristiano no tiene las credenciales, la profesión correcta para sugerirme la utilización de determinados productos. Cuadrado tampoco es nutricionista. Ya hace las propagandas de Herbalife. ¿Qué propaganda hace Messi? Shakira, Colgate, Luminous White, un montón. Yatra me dice que el frutiño trae ciertos beneficios y la gente le crea a Yatra. Pero cuando salió Frutiño y la propaganda estaba el médico hablando, que es un médico, no es mentira porque sería publicidad engañosa. El que salió allí es un médico.
Y él dijo que Frutillo era bueno, que tenía vitamina A, C, D. Y la gente dice, ese médico sí es embustero. Ah, pero si lo hace Yatra, la propaganda del 2021, que es la propaganda de Yatra de Frutiño de Mango, ¿cierto? Y vemos a 2013, que es la propaganda del señor que sale eh, María, María Botero. María Botero no es una actriz. María Cecilia Botero. María Botero. Sale María Botero y sale hablando después el médico. Y nadie le creyó al médico de Frutillo. Dice, ese médico sí es embustero. ¿Cómo que manchatripa va a tener vitaminas? Sí tiene vitaminas. Pero a mí no me importa él, me importa Yatra. Entonces fíjense que a la publicidad no le interesa si dice la verdad o dice mentira. A la publicidad le interesa vender, convencer y persuadir. Yo fui víctima de AxClick. Ustedes han visto la propaganda de AxClick. Hay una donde sale Ben Affleck. Ben Affleck comienza a contabilizar a las mujeres que lo miran y tal. Y cuando se monta el ascensor tiene ciento y pico de mujeres. Y se la muestra al muchacho que está allí, el trabajador ascensorista, que dice el término. Y la ascensorista le muestra también su clip y tiene más de 2000 y pico. Y después lo muestran echándose axe click. Y uno dice, mira, que le voy a echar esa vaina para levantar mujeres. Pero mentira, engaña. Engaña. Eso se llama publicidad engañosa. Pero de otra manera, los sofistas no centran su interés en la verdad y en la mentira, en lo bueno y en lo malo, sino en la posibilidad de convencer. Fíjense, aquí estamos hablando del discurso. Si vamos a lo ético, vamos a pasar aquí al Jamboard. Miren lo que dice en cuanto al relativismo ético. La virtud y las costumbres son convenciones sociales. Algo puede ser bueno. Digamos, la familia de Wesley me invita, vamos a invitar al profesor allí a comer cuando se gradúe. Entonces me echan mi poca comida y después que estoy lleno, yo pego mi eructo. Los papás de Willy se miran. ¿Ya? Sí, profesor bochornoso, puerco. Pero en algunas culturas o civilizaciones, eructar significa dar gracias. La comida estuvo deliciosa. Estoy satisfecho. En algunos lugares el homosexualismo no es visto como nada malo. Simplemente una expresión, una orientación sexual más. La eutanasia, el aborto. Por ejemplo, aquí el aborto no está despenalizado. Es decir, se puede abortar bajo determinadas circunstancias o condiciones, malformación del feto, violación o que la vida de la madre corra riesgo. Ahí se puede abortar, pero de otra manera no. Y, por ejemplo, en Argentina hace poquito se legalizó el aborto. Y hay otros países donde está legalizado el aborto, el matrimonio homosexual. Entonces, cada quien tiene su propia interpretación. Digamos, Hernán va por la calle y ve una viejita que no puede pasar la carretera. Y Hernán dice, "Uy, voy a ir a la viejita, a buscar la carretera". Pero de pronto va caminando por allí Sebastián. Y la señora está en la mitad y dice, señora, permiso, usted, mejor dicho, está estorbando. Ya, y pasa su carretera. De pronto, para Sebastián no es importante respetar a las personas adultas mayores, pero para él no existe. Es decir, cada quien tiene su propia interpretación de la realidad. No, esto lo vamos a dejar. Aquí está la imagen de una de las series más chéveres que he visto. Se llama Merlí. Obviamente esto no es para sus edades, esto es de 18 años en adelante. Este es en la serie es un excelente profesor. Bueno, miren las características de los sofistas. Tenemos, la verdad es relativa, cada quien tiene su propia verdad. Todo es subjetivo, de que está la frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo podemos imponer nuestra verdad, nuestra opinión? A través de la retórica, a través del discurso. ¿Cómo ganan los políticos? No a través de la venta de voz. Ojalá fuera a través del uso de la palabra, el que mejor hable, el que mejor propuesta tenga, gane. Pero no aquí el que más billetes le meta es el que más gana. ¿Ya? Pero para los sofistas, porque es que los sofistas gozaban de cierta reputación. ¿Ya? Y entre más reputación tenías,
mejor te pagaban. Protagoras era el bárbaro de bárbaros, Gorgias también, ¿ya? Mira, Protagoras era tan bárbaro, tan buen sofista, que Sócrates y Platón, aún sabiendo que él era sofista, pues le respetaba porque Protagoras era un hombre muy sabio. Y fíjense que inclusive ayudó a Pericles a redactar ciertas leyes, ¿cierto? Y entre ellas la educación gratuita, ¿ya? Y todos podían acceder a la educación. Por ejemplo, hay otra característica, y esto es más un relativismo que tiende al escepticismo. La búsqueda de la verdad es fatigosa. Si cada quien tiene su propia verdad, si cada quien puede opinar y tiene su propia verdad, entonces yo para qué la busco. Eso es cansarse, eso es fatigarse, discutir y nadie va a tener la propia verdad o la verdad absoluta. Entonces, ¿para qué buscamos el conocimiento? Eso quiere decir que nunca llegaremos a alcanzar la verdad. Eso se llama escepticismo. Uno de los mayores representantes del escepticismo es Gorgias, que es otro sofista pero del cual no vamos a hablar. Ok, miren lo que, aquí hay una imagen, no se ve muy bien, pero yo se la voy a describir. Y aquí con esto terminamos con los sofistas y vamos a pasar a Sócrates. Miren, los sofistas cobraban por dar clases, ¿cierto? Decían que cada quien tenía su propia verdad, relativismo. Cada quien puede interpretar lo bueno y lo malo según su educación, por ejemplo. Hay personas que aquí piensan distinto. Eh, Mira, uno va al centro y uno ve turistas con una pantalonetica gótica y una chancletica, así, por la calle. Para ellos no ha pasado nada, estoy paseando. Pero otra persona, especialmente los adultos mayores, dicen, qué guache, qué persona tan grotesca, mira, está desnuda. Entonces, cada quien tiene su propia verdad. ¿Alguien me está pidiendo ingreso? No. Cada quien, pues, tiene su propia verdad. ¿Ok? Y también eso se llama un relativismo ético y un relativismo moral. Cada quien tiene su propia verdad y cada quien considera si algo puede ser bueno o puede ser malo. Los sofistas le interesaba convencer, persuadir, era un monólogo. Se paraba, discurría en el auditorio sobre un determinado tema, sobre el amor, sobre la justicia, etcétera. Y a diferencia, Sócrates le gustaba dialogar, pues el método mayéutico era un diálogo. ¿Okay? Sócrates no cobraba. Sócrates pensaba que la verdad era absoluta. No, es muy contrario a los sofistas. Los sofistas dicen que pues, no se puede alcanzar la verdad o que cada quien tiene su propia verdad. En cambio, Sócrates sí pensaba que podíamos alcanzar la verdad y que la verdad era universalmente válida para todos. ¿Ok? Y que había que alcanzar la sabiduría y la virtud, al igual que el conocimiento, lo bueno y lo malo es bueno de aquí a la conchinchina y malo de aquí a la conchinchina. Es decir, todo o es malo aquí en cualquier lugar o todo es bueno aquí en cualquier lugar. ¿Ya? Por ejemplo, eructar tiene que ser bueno o malo en todos los lugares del mundo. ¿Ya? En algunos lugares. Por eso no me gusta Sortes, es como muy. Quiere universalizar todo. Cada cultura tiene sus propias interpretaciones, sus propias costumbres, sus propios hábitos. Y si ellos consideran que estar desnudo es bueno o estar desnudo es malo, es su propia interpretación de la realidad, de lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora vamos un momentico a la guía. Quiero mostrar la guía. Aquí tengo la guía. Sí. Miren que aquí hablan de los sofistas, que es lo que hemos trabajado el día de hoy. Los sofistas que enseñaban la retórica, pero pues se lo he dicho con otras palabras. Obviamente ellos difieren mucho de Platón y de Sócrates. ¿Ok? Chicos, una preguntita. Hasta aquí me he hecho entender. Si no pregunten, no les dé pena, no les dé miedo preguntar. Yo repito, si tienen, obviamente no voy a repetir todo ya. Llevamos que hora dando clases, pero si de pronto
Pregunten. Por lo menos yo creo que no me va a alcanzar para hablar todo de suerte, pero sí hacer un abreboca. Seguro, chicos. Juan David, ¿va a decir algo? Bueno, no es necesario porque pues en las preguntas no aparece esa parte. No preguntan sobre eso. Preguntan de manera genérica. Por ejemplo, es más, yo no centro el interés en los sofistas, sino en Sócrates. ¿Ya? Porque de hecho Sócrates los sofistas lo habíamos trabajado un poquito antes. Simplemente que estaba retomando, era como un recorderis. Pero, ¿cuándo toca otra vez clase de filosofía? Mañana, ¿cierto? O mañana es sociales. Ok, ok, no hay problema. Entonces, yo puedo resaltar algunas cositas mañana si tienen dudas con respecto a Sócrates y seguimos con la clase de social. Entonces, tenemos a Sócrates, ya que nadie preguntó, un hombre considerado sabio, un pilar de la filosofía. Si ustedes están leyendo el manga de Kimetsu no Valkyria, ¿cierto? Ya se vieron los capítulos de en Netflix, la animación que hicieron de Kimetsu no Valkyria. El que se está viendo el manga, yo no he llegado allá porque dejé el manga tirado, pero hay una parte donde salen cuatro sabios. Entre esos ponen a Jesús, ponen a Confucio, ponen a Sócrates y no sé cuál es el otro que ponen. ¿Quién se ha leído el manga de Kimetsu no Valkyria hasta allí? ¿Cuál es el cuarto sabio que ponen allí? No sé si, creo que es Descartes, otro filósofo. Creo que es Descartes. Descartes, Confucio, Jesús y Sócrates. Entonces, Sócrates es considerado uno de los hombres más sabios de la historia. A mí no me gusta Sócrates. Yo considero que Sócrates es muy hipócrita. Miren, le voy a contar. Sócrates tenía un amigo que se llama Querefonte. Y Querefonte va donde el oráculo de Delfos. Delfos o el oráculo de Delfos. Un oráculo es háganse la idea que es un celular. Es un intermediario entre los dioses y los seres humanos. Este oráculo, los hombres le consultan y los dioses, pues, como que le leen el futuro, lo que va a pasar. Y el oráculo de Delfos, uno de los más importantes de todos los oráculos, es inspirado, si mal no estoy, por el dios Apolo, dice al amigo de Sócrates, Querefonte, dice que Sócrates es el hombre más sabio entre todos los hombres. Y va a Querefonte contento, pim, pim, pim. Y Sócrates recibe a su amigo Querefonte y Querefonte le dice, Querefonte, Sócrates, el oráculo de Delfos me dijo que tú eres el hombre más sabio entre todos los hombres. Y Sócrates, muy incrédulo, dice, yo, yo no soy el sabio o el hombre más sabio entre todos los hombres. Creo que los dioses me han puesto una tarea y esa tarea es buscar cuál es el hombre más sabio entre todos los sabios. Porque yo solo sé que nada sé. Yo solo sé que nada sé. Frase de Sócrates. Y Sócrates llega donde los políticos, donde los poetas, donde los artistas, donde los escultores. O sea, llega donde todos los personajes más importantes de Atenas que se proclaman sabios, que se proclaman hombres muy pero muy inteligentes y los ridiculiza. Miren, Sócrates era muy apetecido por los jóvenes, porque es que donde iba Sócrates, allá estaban los jóvenes. Cuando veían pasar a Sócrates, allá vamos, van detrás de Sócrates. Este va a buscar problemas, este va a buscar pelea. Y lo perseguían y donde llegaba Sócrates, ¡pum! Lo encontraban hablando con otra persona, ¡rum! Rodeada y escuchando ahí chismoseando. ¿Qué, qué dialogaba Sócrates con la otra persona? Y Sócrates se daba cuenta que estas personas que se autoproclamaban sabias no eran ninguna sabias. Es más, Sócrates decía, por lo menos yo sé una cosa y lo que sé es que no sé. En cambio, tú dices que sabes y no sabes nada. De una u otra manera,
Sócrates ridiculizaba al otro que se proclamaba sabio. Y imagínense que llegue donde los personajes más importantes de la ciudad de Atenas y lo ridiculicen. Al alcalde, al fiscal, al defensor del pueblo, al decano de la Universidad de Cartagena. O sea, a todas las personas más importantes de la ciudad me cogen, como uno dice que en la costa, me cogen la mala. Y van a buscar la manera de que yo caiga en algo para poder ridiculizarme o para poder juzgarme o condenarme de algo. Sócrates se hizo sus propios enemigos. Uno diría que por sapo, por entrometido, ¿ya? Él no tenía que buscar a nadie para demostrar quién era el sabio más sabio o el hombre más sabio entre todos los hombres. Los dioses no le dieron ninguna tarea a él. Pero él dijo, los dioses me pusieron una tarea. Y se ganó la enemistad de personajes muy poderosos de Atenas que lo terminaron llevando al tribunal. Lo llevaron a juicio. ¿De qué lo culpaban? Lo culpaban de corromper a los jóvenes de la ciudad de Atenas. ¿Quiénes lo juzgaron o quiénes lo acusaron? Hay tres personajes muy famosos. Si ustedes pueden buscar la apología de Sócrates y leerla, tiene 26 hojas, me parece, 26 páginas. Es Anito, Melito y Licón. Pueden encontrar la palabra Meleto, Anito, Meleto y Licón. Esas tres personas representan a los poetas, representan a los artistas y representan a los políticos. Y lo acusan de corromper a los jóvenes de la ciudad. Y pues Sócrates dice, bueno, la verdad es que yo no voy a utilizar palabras tan elocuentes como lo utilizan aquellas personas que me están aquí difamando, ¿cierto? Pero voy a intentar defenderme por mis propios medios. ¿Cuál? Sócrates es un bárbaro hablando. Tanto así que ridiculiza en el mismo juicio a aquellas personas que lo están juzgando, ¿ya? Por ejemplo, Sócrates dice, bueno, ustedes hombres están preocupados de la educación de los atenienses porque se supone que ustedes dicen que yo corrompo a los jóvenes de Atenas. Sí, nosotros estamos preocupados por los jóvenes de Atenas. Qué bien, dice Sócrates. Por Zeus. Muchas veces utiliza la palabra por Zeus, porque dicen que no creen los dioses de Atenas. Dice por Zeus. Entonces ustedes saben quiénes son los hombres que hacen buenos a los hombres, a estos jóvenes de Atenas. Ellos dicen, claro que nosotros sabemos. ¿Y quiénes son? Y los jueces, claro que los jueces son buenos. Los que están aquí, sí, claro que son. O sea, todas las personas que están en el tribunal y las que están en Atenas, todas son buenas. Ah, malaya suerte la mía, que yo soy el único entre todos los atenienses que hace mal a los hombres o a los jóvenes. Le diría, ¿quién es tan estúpido de enseñar mal a la gente que le rodea para recibir mal para sí mismo? De una u otra manera, Sócrates lo ridiculiza. Hay varios argumentos y uno dice, ah, menos mal que no ibas a hablar bien, menos mal que no eres elocuente. Para mí, Sócrates realmente es un gran orador. Y lo peor de todo, Sócrates es muy engreído. Le dice, bueno, Sócrates, ¿qué quieres tú? ¿Qué piensas tú? Bueno, la verdad es que finalizando el juicio, él dice, la verdad es que yo prefiero comer néctar y ambrosía con los dioses. O sea, a él lo quieren matar, y él dice, no, ¿qué quieres tú? Comer néctar y ambrosía con los dioses. Es más, dice, la verdad es que si ustedes me matan, yo no sé si me están haciendo un bien o un mal. Yo no sé qué es la muerte, yo no sé si después de muerto voy a gozar una buena vida. Pues no sé. Como no sé qué es bueno, que si la muerte es buena o mala, me da lo mismo. ¿Ya? Si me van a desterrar, nunca he salido de Atenas. Él sí salió para la guerra, pero él dice, por gusto no he salido de Atenas y de aquí no voy a salir. Es más, pagar una fianza y la gente le quiere pagar la fianza. Aquellos que persiguen a Sócrates están detrás de él. Dice, Sócrates, nosotros te pagamos. Y Sócrates, a mí no me presten plata. ¿Ya? Yo no voy a pagar ninguna fianza. Porque eso sería demostrar de una u otra manera que él es culpable y por eso paga la fianza. Es más, cuando lo encarcelan, a él le quieren abrir la puerta. Si la abre, dice, Sócrates, vete, 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 escápate. Y dice, no, yo creo en la justicia de Atenas. Y se toma la cicuta y se muere. ¿Cómo? Si a mí me dicen, escápate, corriendo. Pero él no. Yo soy un hombre consecuente. Creo en la justicia de Atenas. Pero si él sabe que es inocente, yo no creo en la justicia de Atenas, yo me pierdo. Que me consigan en otro país.
que me busquen y que me traigan de las greñas, pero que me vayan a matar. Para nada, además, es que, aquellos que me van a prestar, venga, préstame y pago. Pero él no, él se creyó una persona muy, pero muy buena. Bueno, esto puede ir relevando un poco para lo que vamos a trabajar más adelante, pero eh, chicos, si tienen dudas, si tienen inquietudes con respecto a este tema, en clases posteriores estaremos desarrollándolas. Ustedes pueden hacer el taller, claro está, pero yo siempre voy a retroceder un poquito la información, voy a retroalimentar y seguimos con el nuevo tema. Entonces, la próxima clase hay que hablar bastante de Sócrates porque es el personaje más sobresaliente de la filosofía antigua. Aunque a mí no me gusta Sócrates, soy más aristotélico, me gusta más Aristóteles, me parece mucho más inteligente, mucho más sabio. Aunque el que es más copiado, la filosofía que ha sido eh, copiada a lo largo de la historia de la filosofía es Platón. O sea, Sócrates es el amado por todos. Platón es el copiado por todos los filósofos posteriores. Y Aristóteles realmente es uno de los que más redactó, escribió, uno de los más científicos, uno de los más cuidadosos, porque a mí me encanta la lógica y habla de la lógica aristotélica, y escribió mucho, o sea, todos tres son importantes, por eso son los pilares de la filosofía antigua. Y de ellos esperamos por lo menos que se acabe este año y hablemos de todos esos filósofos. Lastimosamente, la virtualidad tiene aspectos positivos y negativos y uno de los negativos es que no podemos desarrollar todos los temas a gusto. Por ejemplo, aquí tenemos una sola hora de filosofía y deberíamos tener por lo menos dos y hubiese finalizado este tema. Pero dale, no hay problema. Chicos, cuídense, bendiciones. Yo voy esta información la voy a montar en Facebook, no, en Facebook no, en YouTube, pero más tardecito, ¿ok? Para aquellos que no pudieron ingresar a tiempo a la clase o que no ingresaron. Chao, chicos, bendiciones. Cuídense, cuídense. Chao. Chao, chicos, chao. Cuídense, cuídense.